Mark Feldman lleva 15 años estudiando el síndrome de Münchhausen por poderes. Uno de los primeros casos que conocí fue el de Tanya Reid, una mujer con conocimientos de enfermería que fue acusada de asfixiar en repetidas oportunidades a su hijo menor, llamado Matthew. En el transcurso de su investigación, el Dr. Feldman descubrió que el engaño más utilizado es el paro respiratorio, que se logra mediante una asfixia intencional. Cámara oculta de vigilancia. Una madre guardaba un trozo de plástico a lusa en su bolsillo y cuando quería asfixiar al niño, que era solo un bebé, tapaba su nariz y boca con el plástico. La mano de un adulto puede cubrir sin problemas la boca y nariz de un niño, y se ve como si cariñosamente lo estuviera sujetando, pero en realidad él no puede respirar. Greg Olsen es el autor de una novela basada en la historia real de Tanya Reid. Cuando miras a Tanya, ves a una persona solitaria que no tiene nada a su favor. Ella es tan débil y triste que su manera de conseguir atención y amor es dañando a su hijo. Durante su niñez tuvo varios episodios en los que ella afirmaba estar enferma y en los cuales sentía la preocupación y el amor de sus padres. O cuando su madre estaba enferma, ella se sentía acogida en su cama del hospital. Como a muchas madres con Münchhausen por poderes, a Tanya le gustaba estar en los hospitales. Ella se sentía como en casa cuando estaba en los hospitales con sus hijos, con Matthew o con Morgan. Cuando Morgan murió, tenía como 9 meses. Y como ocurre a menudo en casos como este, se dijo que la causa había sido muerte súbita. En niños como Morgan, que han tenido repetidos paros respiratorios y que mueren después de los 6 meses, es inmensamente poco probable que la causa de su deceso sea muerte súbita. Entre un 1 y un 5% de los casos de muerte súbita son atribuidos a Münchhausen por poderes. A pesar que nadie pudo salvar a Morgan, Hobart estaba determinado a que Matthew no tuviera el mismo destino. Él fue el primero en responder una llamada de emergencia de Tanya Reid. Ella llamó a los paramédicos porque Matthew otra vez había dejado de respirar. El niño se veía completamente exhausto, como si literalmente hubiera tenido que luchar por su vida. Estaba sin fuerzas y solo emitía pequeños quejidos. En cambio, ella se veía muy tranquila. Y cuando llegó el equipo de rescate, hasta los llamó por sus nombres. Para Tanya todo eso era muy familiar. El pobre Matthew sufrió paros respiratorios cuando estuvo solo con su madre. Es interesante que nunca le haya pasado en la noche, mientras Tanya dormía y su padre estaba en casa. Durante la investigación, surgió otra pieza de este rompecabezas. Cuando Tanya tenía 17 años, trabajaba cuidando niños y un día llamó a emergencias porque el pequeño había dejado de respirar. Los paramédicos lo resucitaron y ella recibió un importante premio llamado El Buen Vecino. Además, su nombre y fotografía aparecieron en el periódico. Por lo que es posible que a la temprana edad de 17 años, ella ya hubiera desarrollado el síndrome de Münchhausen por poderes. El punto cúlmine se produjo cuando la enfermera Callie Sandquist vio a Matthew luego que él y Tanya llegaran al hospital. La ambulancia traía a un niño que había sido resucitado, así que estábamos preparados para eso. Pero cuando llegó, estaba despierto y alerta. Su presión y temperatura eran normales, al igual que su color. Él no presentaba ningún síntoma de haber tenido una convulsión. Callie además se sorprendió con la actitud de Tanya en la sala de urgencias. Recuerdo que nunca la vi acercarse a la cama del niño. Inclusive cuando éste lloraba y gritaba, ella no fue a tranquilizarlo. Callie notó algo extraño en la cara de Matthew. Tenía un pequeño hematoma cerca de su oreja. Y también tenía unas líneas en su mejilla que iban desde la oreja y parecían rasguños hechos con las manos.
Como los médicos ya habían atendido a Matthew por esta misma razón muchas veces, tenían grandes sospechas y llamaron a las autoridades competentes. Al tener la orden de arresto, fuimos a su casa y la llevamos a la cárcel. Kimberly, hija de Tanya, recuerda ese día. Tenía 7 años cuando supe todo lo que estaba pasando con mamá. Recuerdo que la policía llegó a nuestra casa en Des Moines. Un segundo, por favor. No entendía qué estaba sucediendo. No sabía por qué mamá no había regresado a casa. A la mañana siguiente me llevaron donde unos tíos. Una vez que Tanya fue separada de su hijo Matthew, este comenzó a mejorar. Mi papá, mi hermano y yo nos mudamos a Mississippi y mi hermano nunca más tuvo problemas de salud. Repentinamente, él estaba bien. No tuvo más paros respiratorios y eso fue porque ya no era asfixiado por Tanya. Hoy Matthew vive una vida feliz y saludable y está tratando de dejar atrás su pasado. Él no quiso ser entrevistado. Con mi hermano tenemos una relación muy estrecha. Yo siempre lo he protegido. Y pienso, ¿cómo puedes hacerle daño a tu propio hijo? ¿Cómo podrías? Y realmente me enfurece pensar que mi madre quizás sí le hizo daño a mi hermano. Todo lo que estas madres hacen es de manera consciente y voluntaria. Algunas veces no saben la razón, pero de igual manera lo hacen y están conscientes en cada paso del proceso. Tanya Reid fue juzgada y condenada por poner en peligro la vida de un menor y por sus crímenes contra el bebé Matthew. Matt dice que lo que más siente es no tener madre. Tiempo después, Tanya Reid fue juzgada en Texas por el asesinato de su hija Morgan. La declararon culpable y fue condenada a 40 años en la cárcel de Texas. Pienso mucho en Morgan. Siempre me pregunto cómo sería ahora. Si estaría casada, si tendría hijos, todo eso. Pero me enteré de que si ella hubiera sobrevivido, seguramente tendría daño cerebral. Así que creo que es mejor que haya fallecido. El sufrimiento de su hermano y la muerte de su hermana dejaron a Kimberly con muchas preguntas sin responder. ¿Por qué yo tuve la suerte de que nada me pasara? Sé que en mis primeros 6 meses de vida sufrí de cólicos y problemas estomacales, tal como le sucede a casi todos los bebés. Y me pregunto si eso fue lo que impulsó a mi madre a hacer lo que le hizo a mis hermanos. Tanya tenía que ir presa. Y por la muerte de Morgan, debía quedarse en la cárcel. Es una asesina de esas que matan a sus propios hijos. Pienso que estar en un hospital psiquiátrico le haría mucho mejor que estar en la cárcel. Pero antes de curarse, ella debe admitir todo lo que hizo. Hasta hoy, a pesar de la contundente evidencia, Tanya niega haber cometido algún crimen. Ella sabe lo que hizo. Sabe que tomó una almohada y la puso sobre la boca y nariz de la bebé. Y sabe muy bien que le quitó la vida a su hija. El año 2007, Tanya Reid fue considerada para salir en libertad condicional, con fecha de liberación para el año 2008. Quiero a mi madre. Me preocupo por ella, pero no sé si puedo confiar en ella y dejarla con mis hijos un fin de semana. A donde Tanya fuera, parecía que los niños dejaban de respirar. Tanya Reid no aceptó ser entrevistada para este programa. Mientras los doctores más conozcan del síndrome Münchhausen por poderes, más alerta estarán y más vidas podrán salvar. Cada año, miles de niños son víctimas de personas que buscan atención. El 10% de ellos no vivirá para celebrar su tercer cumpleaños.
Este programa se hizo en nombre de Morgan Reed, Aaron Martínez y todos los niños que no fueron rescatados a tiempo. Por nuestros ciudadanos más indefensos, debemos detener a las madres Münchhausen antes que maten otra vez.